Compañeritos de Sexto Perito, nuevamente estoy transmitiendo la segunda parte de la clase de contabilidad gubernamental. Estábamos hablando de la tríada clásica, de los organismos que la componen, que son ejecutivo, legislativo y judicial. Hablábamos de que estos, cada uno pues va eh, avanzando en su propio eje, que son interdependientes y que no está ninguno supeditado al otro. Y pues en este caso recordemos que en nuestro sistema, en nuestro país, el Ejecutivo lo conforma el presidente constitucional de la República, vicepresidente y sus 14 ministros. Tenemos al Poder Judicial que lo conforman los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en el legislativo, pues los señores congresistas, es decir, todo el conjunto de diputados. En el cuarto poder, pues son los medios de comunicación, tanto televisivos como periodísticos, escritos, ¿verdad? Y entonces, ese es el preámbulo. Vamos a hablar un poco de el capitalismo, que es el régimen económico social en el que estamos viviendo actualmente. Y les puse por acá un... Solo vamos a ver si lo podemos agrandar esto un poco. Ahí estamos. Bueno, capitalismo. El modo de producción capitalista, su base es la propiedad privada de los medios de producción. Aunque el trabajador es jurídicamente libre, la fuerza de trabajo es la única propiedad que posee el trabajador. El trabajo genera una plusvalía que no revierte sobre el salario del trabajador, sino que es apropiada por el capitalista, generando capital, por lo que la relación capitalista-proletariado es una relación de explotación. Algunos teóricos escritores lo catalogan como una lucha irreconciliable o una lucha antagónica la que existe entre un patrono y un trabajador. Este pues es el concepto más amplio del capitalismo. En el tema de la plusvalía, compañeros, hablemoslo desde el punto de vista económico, es decir, desde la ciencia de la economía y no desde la ciencia de la contabilidad, que son dos cosas diferentes. Solo para aclarar, plusvalía desde la perspectiva contable se refiere al valor agregado que gozan algunos activos por su naturaleza. Por ejemplo, los terrenos. Ese valor agregado que va gozando los terrenos con el transcurrir del tiempo se llama plusvalía en contabilidad. Pero aquí no lo vemos desde esa perspectiva, sino lo vemos desde la perspectiva de la economía. Desde la perspectiva de la economía, la plusvalía es ese excedente ganancial que el patrono se apropia por la fuerza laboral del trabajador, ¿verdad? Le da solamente un salario, pero la parte más jugosa, digámoslo así, la economía dice que se queda el patrono. Va. Ahora hablemos, capitalismo especulativo. Miren, compañeritos, el capitalismo pues tiene sus formas y lo hemos visto en la forma más general, que es esto. Pero el capitalismo también pudiéramos clasificarlo un poquito más específico. Si hablamos de capitalismo especulativo, les explico. Es todo lo contrario del capitalismo productivo. El primero, o sea, el capitalismo productivo, es invertir, perdón, el primero es el capitalismo especulativo. Consiste en invertir en la bolsa de valores. Es decir, el capitalismo especulativo consiste en invertir en la bolsa de valores o en paraísos fiscales, sin promover fuentes de trabajo, viviendo de sus abundantes intereses. Es decir, el especulativo pues no genera empleo, sino que solamente se basa en especulaciones de los valores en los que se cotizan las diferentes
acciones, ¿verdad?, del mercado bursátil. En cambio, el segundo, o sea, el capitalismo productivo, promueve el empleo y contribuye a la producción, aunque haya que esperar más tiempo para recuperar lo invertido. Los dos capitalismos generan ganancia. La diferencia es que la ganancia del capitalismo productivo tarda más tiempo en que ese retorno de la inversión, valga la redundancia, regrese con el valor agregado que es la ganancia. En cambio, el capitalismo especulativo, ese es casi inmediato. Es donde ustedes ven que el mercado bursátil están ahí los corredores de bolsa que le llaman, que son los encargados de asesorar para la compra de acciones en las diferentes bolsas de valores. Ellos van comprando de acuerdo a las tendencias mundiales. Por ejemplo, en este momento, la empresa Shell tiene ciertas acciones, pero esas acciones hoy valen menos de lo que valían hace 3 meses. ¿Por qué? Porque la oferta y la demanda están afectando la materia prima de la empresa Shell, que son el petróleo y sus derivados, me explico, por la demanda que se está teniendo. La emergencia pandémica mundial ha recaído en que las personas demanden menos ese tipo de materia prima, ¿verdad? Bueno, em, lo anterior, compañeros, viene a colación porque el tema de la pandemia que estamos viviendo, no creamos solamente que atiende a situaciones de salubridad y a situaciones del infortunio, sino más bien expertos en el tema se atreven a decir que la crisis financiera mundial, producto del capitalismo especulativo, necesitaba poner punto y final a esa recesión anticipada que ya se conocía, que era un secreto a voces, y entonces utilizan mecanismos como el terror para poder optar a una transición. Si bien es cierto, Donald Trump, eh, pues no es que sea del agrado total de sistemas como el nuestro, pero él tiene inclinación por un capitalismo productivo. En cambio, China tiene un poco de capitalismo especulativo. En tal sentido, vamos a analizar acá una eh, opinión del periódico donde hablamos de la guerra de capitales y coronavirus. Esto fue con fecha 8 de abril en el segmento de opinión escrito por el señor Mario Roberto Morales. No lo vamos a analizar todo, pero sí vamos a tratar la manera de analizar lo más político. Dice, el terrorismo mediático financiero en torno al muy real y no ficticio coronavirus es expresión de la pugna global entre el improductivo capital especulativo de Wall Street y la City de Londres, la banca de Rothschild y Soros, los cuales por medio del terror al virus pretenden que la gente apoye sus medidas financieras antipopulares, y el capital para la productividad física de mercancías que busca acabar con la globalización financierista y con sus crisis periódicas, las cuales no son sino repetidas estafas financieras por parte de ese 0.8% que es la oligarquía global, sustituyéndolas por una mundialización de la productividad concreta para crear riqueza material que sustente la moneda, todo gracias a la labor manual de la clase trabajadora. Tenemos ahí, acá tenemos, en este párrafo, veamos lo que el experto opina. El mundo necesita sustituir el capitalismo especulativo, cuya anunciada bancarrota está ya siendo admitida por los medios masivos como una recesión debida al virus, por la productividad física de mercancías.
La recesión no se debe al virus, puesto que el financierismo especulativo del sistema transatlántico que perpetró la estafa global del 2008 estaba ya colapsado antes de él, y esta nueva recesión estafa se había anunciado desde entonces. Eh, bueno, entonces vean compañeros, sabemos que, perdón, acá estamos. Sabemos, compañeros, que el país pues está atravesando por esta situación. Sin embargo, yo les digo a ustedes que mantengamos siempre el juicio crítico porque el gobierno sigue siendo ese conjunto de órganos a los que se les delegó el ejercicio de la soberanía, pero está pasando algo que llama mucho la atención. Vean, el gobierno pues siempre ha utilizado a este cuarto poder como un mecanismo para controlar. Y de hecho, este cuarto poder también utiliza su poder y fortaleza para supeditar un poco a los tres poderes anteriores. Veamos el caso, por ejemplo, del gobierno de Otto Pérez Molina. El gobierno de Otto Pérez Molina, compañeros, sufrió hasta cierto punto un tipo de desestabilización influenciado por el cuarto poder que fueron los medios de comunicación. Esa situación es la misma que está atravesando el país de México, porque el presidente de México, Manuel López Obrador, tiene un poquito de tendencias de izquierda. Entonces, si ustedes lo ven, por ejemplo, desde antes que fuera esta crisis mundial, cuando el presidente de México tenía que cumplir alguna misión diplomática en el extranjero, él no viajaba. Quien viajaba era el vicepresidente, porque él está como un poco expuesto a que le den un golpe de estado. Por eso es que él no sale, porque él llegó a la más alta magistratura del Poder Ejecutivo de México gracias a el populacho que le llama coloquialmente. El populacho es como que la clase trabajadora, ¿me explico? Entonces, gracias a ese segmento de la población es que él llegó y arribó al cargo presidencial. Eh, en tal sentido, tenemos nosotros un poquito de análisis que poner sobre la situación de las cifras, es decir, el gobierno no es que siempre revele las cifras correctas y esto no creo que sea la excepción. Estamos cayendo en una fortaleza que los medios de comunicación como cuarto poder están ejerciendo sobre el ejecutivo, es decir, estamos cayendo paulatinamente en un estado de manipulación y obediencia en el que ni siquiera la Universidad de San Carlos, que se ha caracterizado por cuestionar, se ha pronunciado. La universidad ha tomado una actitud un poco pasiva en el sentido de que la cosa no está, el panorama no está tan pacífico como pareciera. Compañeros, se nos está limitando una de las garantías constitucionales, que es la libertad de locomoción. Esto no es normal. Entonces la libertad de locomoción se restringe en aras de reducir el impacto de la pandemia. Pero estos efectos no están teniendo el verdadero sentido, porque ¿cómo es posible que mediante no esté la restricción de locomoción, las personas vayan y vengan? Y ya cuando entra en vigencia la restricción, pues eh, en ese sentido, pues ya no salimos, ¿verdad? Entonces, el tiempo nos apremia, compañeros. Yo quisiera poder vaciar un poco más la clase, pero ya me pasé 4 minutos y fracción. Entonces, con esto termino la segunda parte. Espero que si tienen algunas dudas, por favor me las hagan saber y estoy para servirles.